La ansiedad es el precio que pagas por tratar de vivir antes de tiempo, dijo Marco Aurelio, el emperador filósofo en su obra Meditaciones. Ofrece una sabiduría sobre cómo enfrentar y superar la ansiedad. En este video, utilizaremos parte de la sabiduría que dejó plasmada en sus escritos para motivarte a mantener la tranquilidad en medio de la tormenta, a dejar de preocuparte y estresarte en exceso por todas esas cosas que parecen agobiarnos en nuestra vida cotidiana y moderna. En la actualidad, muchos de nosotros tenemos razones válidas para sentir preocupación debido a la incertidumbre que nos rodea. Algunos se preparan para lo que pueda venir, mientras que otros simplemente observan las noticias y se preguntan qué sucederá después. La verdad es que no sabemos exactamente cómo nos afectará todo esto, ni cuán difíciles podrían volverse las cosas. Y eso, amigos míos, puede llevarnos a caer en un abismo de preocupación constante, de estrés y pánico. Sin embargo, en sus meditaciones, Marco Aurelio nos recuerda que la vida es como un eterno ciclo que se repite una y otra vez. Si te inquieta perder tu trabajo, el dinero o que tu relación se desmorone, te digo algo, millones de personas han atravesado por las mismas preocupaciones en el pasado, y muchas lo están haciendo en este preciso momento mientras ves este video. Esto significa que experimentamos los mismos patrones de la vida una y otra vez, solo que con diferentes personajes. Así que si te sientes abrumado por la preocupación, recuerda que no estás solo en este viaje. Entonces, ¿por qué nos atormentas tanto cuando la vida parece ser una repetición constante? La ansiedad se manifiesta cuando nuestra mente se llena de pensamientos oscuros, incertidumbres y preocupaciones sobre lo que podría salir mal. Imagina situaciones como no poder pagar el alquiler o recibir un mal resultado en un examen. Estos pensamientos pueden inquietarnos profundamente. Muchos de nosotros nos enfrentamos a diario con pensamientos ansiosos del tipo, ¿qué pasaría si? Y nos obsesionamos con los peores escenarios posibles. Mantenemos estos pensamientos negativos dejando que ocupen nuestra mente, y esto tiene un alto costo para nuestra salud, tanto física como emocional. Es fundamental entender que, cualquiera sea la preocupación que nos atormenta, ya ha ocurrido antes en algún momento. Lo que hoy nos parece incómodo y aterrador, mañana será algo antiguo y familiar. En lugar de angustiarte en exceso, trata de mantener la calma. Los seres humanos somos criaturas asombrosamente adaptables y tenemos la capacidad única de adaptarnos a las cambiantes mareas de la vida. A continuación, hablaremos sobre 10 prácticas basadas en las enseñanzas de Marco Aurelio para ayudarte a manejar la ansiedad. Lección 1. Ignorar el ruido. Como afirmó una vez Marco Aurelio, nunca cesa de sorprenderme cómo todos nos amamos más que a otras personas, pero nos preocupamos más por su opinión que por la nuestra. En un mundo tan bullicioso como el nuestro, nuestras mentes están constantemente inundadas de ruido proveniente de otras personas en forma de juicios y opiniones. Estas opiniones muchas veces están basadas en el miedo y la avaricia de quienes las emiten. Este ruido a menudo tiene un gran impacto en nosotros, desencadenando nuestros miedos y ansiedades sobre nosotros mismos y los problemas futuros que podríamos enfrentar. Caemos en la trampa de prestar demasiada atención a lo que piensan los demás, dedicando tiempo y esfuerzo preocupándonos por sus opiniones. Por ejemplo, si te preocupa perder tu trabajo, es probable que te preocupes más por lo que tus amigos y familiares podrían pensar de ti en lugar de enfocarte en cómo mejorar tus circunstancias. Esto sucede porque naturalmente deseamos complacer a las personas que nos rodean y buscamos constantemente su aprobación sin darnos cuenta de que esta búsqueda de aprobación socava nuestra confianza en nosotros mismos y alimenta nuestras preocupaciones. Los estoicos antiguos comprendieron esto mucho antes que nosotros y nos enseñaron a no permitir que las opiniones de los demás nos influyan. Nos recordaron que no tenemos control sobre lo que piensan los demás y que al valorar las cosas que están fuera de nuestro control, perdemos más control sobre nuestras vidas.
La verdad es que, sin importar cuánto lo intentemos, nunca podremos complacer al 100% de las personas. Siempre habrá quienes se sientan resentidos, tengan celos, nos juzguen, odien, rechacen, y más. Gastamos demasiada energía preocupándonos por estas personas y por las cosas desagradables que podrían decirnos o pensar de nosotros. A menudo, sus opiniones están basadas en su propia ignorancia, frustración o envidia. Si hay algo que debamos corregir, hagámoslo. Sin embargo, preocuparnos por el resto es un desperdicio de energía. Preocuparnos por lo que otros dicen o piensan de nosotros es tan absurdo como enojarnos por el clima. En ambos casos, debemos aprender a ignorar esas voces. En estos tiempos de sobrecarga de información de los medios de comunicación, es crucial discernir entre noticias fiables y sensacionalismo. Las empresas de medios a menudo exageran ciertos temas para obtener más clics y, por lo tanto, más dinero. Como consumidores de medios, es importante recordar que no todo lo que leemos es cierto o está destinado a informarnos de manera precisa y objetiva. Es fundamental desarrollar un sentido crítico y no dejarnos llevar por el miedo o la histeria colectiva. Lección 2. Enfocarse en lo que está bajo tu control. En sus meditaciones, Marco Aurelio escribió, porque lo que no depende de mi razonamiento, no depende de mí. Esta es una verdad fundamental de la filosofía estoica, centrarse en lo que está bajo tu control y dejar de preocuparte por lo que no lo está. A menudo, nos preocupamos demasiado por cosas que están fuera de nuestro control, como el clima, la economía, la política o las opiniones de los demás. Nos obsesionamos con estos problemas, tratando de resolverlos en nuestras mentes una y otra vez, pero en realidad no podemos hacer nada al respecto. La ansiedad surge cuando nos preocupamos por el futuro y nos obsesionamos con lo que podría salir mal. Sin embargo, en lugar de preocuparnos por cosas que no podemos cambiar, deberíamos enfocarnos en las acciones que podemos tomar en el presente para mejorar nuestras circunstancias. Si te preocupa perder tu trabajo, por ejemplo, en lugar de obsesionarte con la posibilidad de quedarte sin ingresos, podrías concentrarte en mejorar tus habilidades profesionales o buscar nuevas oportunidades laborales. Si te preocupa la economía, podrías tomar medidas para asegurar tus finanzas, como ahorrar más dinero o invertir en activos seguros. En última instancia, la ansiedad es el resultado de nuestras expectativas poco realistas sobre el futuro. Nos preocupamos por cosas que podrían suceder, en lugar de aceptar las cosas como son y tomar medidas para cambiarlas. La próxima vez que te encuentres preocupado por algo, pregúntate si hay algo que puedas hacer al respecto. Si no hay nada que puedas hacer, entonces deja de preocuparte por ello y concéntrate en las cosas que sí puedes cambiar. En última instancia, la clave para superar la ansiedad es aprender a aceptar las cosas como son y enfocarte en lo que está bajo tu control. Lección 3. Cultivar la virtud de la serenidad. En sus meditaciones, Marco Aurelio escribió, la tranquilidad es un poder soberano. Esto es especialmente cierto en tiempos de crisis, cuando la ansiedad y el miedo pueden nublar nuestro juicio y nublar nuestra mente. La tranquilidad es un estado mental en el que estamos en paz con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Nos permite enfrentar los desafíos de la vida con calma y claridad, en lugar de dejarnos llevar por el pánico y la histeria. La serenidad no es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana, sino que es el resultado de años de práctica y disciplina. Se cultiva a través de la meditación, la introspección y el autocontrol. Nos permite enfrentar los desafíos de la vida con calma y claridad, en lugar de dejarnos llevar por el pánico y la histeria. Nos ayuda a mantener la perspectiva y a recordar lo que es verdaderamente importante en la vida. Una forma de cultivar la serenidad es a través de la práctica de la atención plena. La atención plena es la práctica de estar plenamente presente en el momento presente, sin juzgar ni preocuparse por el pasado o el futuro.
Nos permite experimentar la vida tal como es, sin dejarnos llevar por el miedo o la ansiedad. Nos ayuda a estar en paz con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea, incluso en tiempos de crisis. Otra forma de cultivar la serenidad es a través del autocontrol. El autocontrol es la capacidad de controlar nuestros pensamientos, emociones y acciones, incluso cuando estamos bajo presión. Nos permite resistir la tentación de dejarnos llevar por el miedo o la ansiedad y actuar de manera racional y reflexiva en lugar de impulsiva. Nos ayuda a mantener la calma en situaciones estresantes y a tomar decisiones sabias y conscientes. En última instancia, la serenidad es el resultado de aceptar las cosas como son y de confiar en nosotros mismos para enfrentar los desafíos de la vida con calma y claridad. Nos permite mantener la perspectiva y recordar lo que es verdaderamente importante en la vida. En tiempos de crisis, es más importante que nunca cultivar la serenidad y mantenernos firmes en nuestros valores y principios. Nos ayuda a mantenernos firmes en nuestros valores y principios, incluso cuando el mundo que nos rodea parece estar en caos. Lección 4. Practicar la gratitud. En sus meditaciones, Marco Aurelio escribió: la gratitud es el mejor escudo contra la amargura y el descontento. La gratitud es la práctica de reconocer y apreciar las cosas buenas de la vida, incluso en tiempos difíciles. Nos ayuda a mantener una perspectiva positiva y a recordar todo lo que tenemos que agradecer, incluso cuando las cosas no van como esperamos. La gratitud es una poderosa herramienta para combatir la ansiedad porque nos ayuda a enfocarnos en lo positivo en lugar de lo negativo. Nos ayuda a ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. Nos ayuda a recordar todo lo que tenemos que agradecer, incluso cuando las cosas no van como esperamos. Nos ayuda a mantener una perspectiva positiva y a recordar que, aunque las cosas no sean perfectas, todavía hay mucho por lo que estar agradecidos. Una forma de practicar la gratitud es llevar un diario de gratitud. Todos los días, tómate unos minutos para escribir una lista de cosas por las que estás agradecido. Pueden ser cosas grandes, como tener salud o tener un techo sobre tu cabeza, o cosas pequeñas, como disfrutar de una taza de café por la mañana o ver una hermosa puesta de sol por la noche. Lo importante es reconocer y apreciar todas las cosas buenas de la vida, incluso en tiempos difíciles. Otra forma de practicar la gratitud es expresar tu aprecio a las personas que te rodean. Tómate el tiempo para decirles a tus seres queridos cuánto los aprecias y cómo han hecho una diferencia en tu vida. Hazles saber lo agradecido que estás por su amor, apoyo y amistad. No subestimes el poder de unas simples palabras de agradecimiento para alegrar el día de alguien y fortalecer tus relaciones. En última instancia, la gratitud es una forma de cambiar nuestra perspectiva y encontrar alegría y significado en nuestras vidas, incluso en tiempos difíciles. Nos ayuda a enfocarnos en lo positivo en lugar de lo negativo y a recordar todo lo que tenemos que agradecer. En tiempos de crisis, es más importante que nunca practicar la gratitud y recordar que, aunque las cosas no sean perfectas, todavía hay mucho por lo que estar agradecidos. Lección 5. Practica la gratitud. La gratitud es una virtud que aporta numerosos beneficios a nuestra vida. Estudios han demostrado que las personas que expresan gratitud regularmente son más felices, tienen una mejor salud mental y relaciones más sólidas. También tienden a ser más optimistas, experimentan menos estrés y ansiedad, y son más capaces de manejar situaciones difíciles. Otra forma de practicar la gratitud es expresar tu agradecimiento a los demás. Tómate el tiempo para agradecer a amigos, familiares y colegas por su apoyo, amabilidad y comprensión. Al reconocer el valor de sus contribuciones, fortalecerás tus relaciones y reforzarás tu propio sentido de gratitud. Reflexionar sobre tus logros y desafíos superados también es importante. Reconoce tu crecimiento personal y las lecciones aprendidas, lo que te ayudará a apreciar tu viaje y fomentar un sentido más profundo de gratitud por las experiencias que te han moldeado. Lección 6.
Transformar desafíos en oportunidades. Los desafíos no deben considerarse como obstáculos, sino como caminos hacia el crecimiento y superación personal. Marco Aurelio nos enseña que la adversidad puede ser un medio para fortalecer nuestra resiliencia y nuestro interior. Para lograrlo, podemos remodelar nuestra perspectiva sobre los obstáculos y verlos como oportunidades para crecer y adquirir nuevas habilidades. Los desafíos nos ayudan a acumular experiencia valiosa y a descubrir aspectos más profundos de nosotros mismos. Adoptar una mentalidad orientada al crecimiento es fundamental. Creer que nuestras habilidades y conocimientos pueden desarrollarse con dedicación y esfuerzo nos permite enfrentar desafíos y aprender de ellos. Lección 7. Guiados por la razón. La calidad de nuestros pensamientos es esencial para nuestra felicidad y nuestra capacidad para superar la adversidad. Marco Aurelio destaca el papel fundamental del pensamiento racional y la lógica en nuestras vidas. Guiando nuestros pensamientos y acciones con razón, podemos tomar decisiones informadas, gestionar nuestras emociones de manera efectiva y enfrentar desafíos con claridad y resiliencia. Practicar habilidades de pensamiento crítico y autorreflexión regularmente nos ayuda a desarrollar el pensamiento racional y a enfrentar desafíos con éxito. Lección 8. Fomentar la tranquilidad interior. La influencia profunda que tienen nuestros pensamientos en nuestro equilibrio emocional y serenidad interior destaca la importancia de fomentar la tranquilidad interior. Es esencial para construir resiliencia y mantener la compostura en medio de la adversidad. La paz interior nos prepara para manejar el estrés y la ansiedad de manera más efectiva, lo que disminuye la vulnerabilidad a problemas de salud mental y mejora nuestro bienestar general. Cultivar la paz interior a través de actividades que brinden deleite y relajación, así como practicar técnicas de manejo del estrés y liberación de emociones negativas, promueve una perspectiva optimista y fortalece la serenidad interior. Lección 9. Practicar el desapego. Practicar el desapego de eventos y circunstancias externas centrándonos en nuestros valores internos y crecimiento nos enseña a no buscar validación o satisfacción fuera de nosotros mismos. El desapego ofrece numerosos beneficios, como mantener la ecuanimidad y la estabilidad emocional ante la adversidad, evitar apegarse demasiado a resultados o opiniones externas, y reducir el estrés y la ansiedad. Cultivar el desapego a través de la atención plena, la comprensión de la impermanencia y prácticas espirituales fortalece nuestra resiliencia y fortaleza interior. Lección 10. Seguir adelante. La importancia de la determinación y el progreso continuo para superar la adversidad destaca la última lección. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, debemos evaluar y apreciar nuestras bendiciones actuales. La determinación nos prepara para superar obstáculos, obtener sabiduría de los reveses y avanzar hacia nuestros objetivos de manera inquebrantable. Mantener metas claras y factibles, reconocer el progreso en cada etapa del camino y practicar la autocompasión nos ayuda a mantener una actitud constructiva incluso cuando enfrentamos dificultades. Contar con una comunidad de apoyo y buscar amigos, mentores o círculos que compartan nuestros valores y objetivos fortalece nuestra motivación y nos impulsa a superar desafíos. Estas lecciones extraídas de las meditaciones de Marco Aurelio nos ofrecen una guía invaluable para construir resiliencia y fortaleza interior. Nos ayudan a dirigir nuestras percepciones, abrazar el presente, nutrir la humildad y la empatía, practicar la gratitud, aprovechar la adversidad como un catalizador para el crecimiento, respetar la razón, fomentar la serenidad interior, encarnar el desapego y mantener el progreso constante en la vida. Si te ha inspirado y te has sentido motivado por estas lecciones de vida, te invitamos a unirte a nuestra comunidad suscribiéndote a nuestro canal. Aquí encontrarás más contenido enriquecedor y herramientas para cultivar tu resiliencia, fortaleza interior y bienestar general. Juntos continuaremos explorando el camino hacia una vida más plena y significativa. Suscríbete ahora y comencemos este viaje juntos hacia un mejor yo y un mundo mejor. Ahora una sorpresa,
te regalo 9 estrategias para los demás te tengan como prioridad en sus vidas. ¿Has experimentado la desagradable sensación de que las personas a las que aprecias subestiman tu valía? Este video está especialmente creado para personas como tú. Te invitamos a unirte a nosotros mientras exploramos 9 pasos esenciales profundamente arraigados en la antigua sabiduría estoica, diseñados para iluminar tu camino y establecerte como una prioridad valiosa en la vida de aquellos que te rodean. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al video, así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. 1. Valórate a ti mismo. Cada viaje comienza con un solo paso, y el viaje para ser valorado por otros comienza con valorarse a uno mismo, como dijo el sabio emperador romano estoico, Marco Aurelio, tienes poder sobre tu mente, no sobre eventos externos. Conócelo y encontrarás fuerza. Valorarse a uno mismo implica comprender tus fortalezas y debilidades, reflexionar sobre quién eres, qué aportas y en qué puedes mejorar. También implica el autocuidado, como tomarse un momento para relajarse, perseguir un pasatiempo o simplemente dormir lo suficiente. Trata tu cuerpo y mente con respeto, como dijo el poeta Persayas, desde que la felicidad escuchó tu nombre, ha estado corriendo por las calles tratando de encontrarte. Asegúrate de darle a la felicidad la oportunidad de alcanzarte al dar prioridad al autocuidado. 2. El arte de la no disponibilidad. En un mundo constantemente conectado por la tecnología, la idea de no estar siempre disponible puede parecer contraproducente. Sin embargo, a veces la no disponibilidad puede ser una herramienta poderosa para establecer tu valía. El sabio filósofo estoico Epicteto enseñó que todos los eventos externos están más allá de nuestro control y debemos aceptar lo que sucede con calma y desapego. Esto destaca la esencia de no dejarse atrapar por la urgencia de cada llamada. ¿Por qué es un arte la no disponibilidad? Profundicemos en ello. Valor del tiempo. Tu tiempo es un tesoro, y no todas las situaciones o personas merecen un acceso inmediato a él. Al estar selectivamente disponible, comunicas que tu tiempo es valioso. Recuerda las palabras del místico sufí, no te conformes con historias de cómo les fue a los demás, despliega tu propio mito. Esto significa que no sigas simplemente la norma de estar siempre disponible. Crea tu propia historia. Crear deseo, piénsalo, las cosas que no podemos tener o que parecen estar fuera de nuestro alcance a menudo son las que más deseamos. Cuando no estás siempre disponible de inmediato, elevas inadvertidamente tu valor percibido. Equilibrio personal. La disponibilidad constante puede ser agotadora. Al elegir cuándo involucrarte, mantienes un sentido de equilibrio en tu vida. Te da tiempo para rejuvenecer, reflexionar y asegurarte de que cuando estés disponible, estés en tu mejor momento. Establecimiento de respeto mutuo. Cuando respetas tu propio tiempo, estableces un precedente para que los demás hagan lo mismo. Este respeto mutuo puede ser la base de relaciones profundas y significativas. Para resumir, como dijo Marcus Aurelius, se necesita muy poco para hacer una vida feliz. Todo está dentro de ti, en tu forma de pensar. Ser selectivamente disponible no se trata de jugar juegos, se trata de valorar genuinamente tu tiempo y asegurarte de que otros reconozcan su valor también. 3. El enigma del misterio. Atraer a las personas con el misterio siempre ha sido un imán para la curiosidad humana. Ya sea la enigmática sonrisa de la Mona Lisa o los secretos crípticos de las antiguas civilizaciones, lo desconocido tiene un atractivo poderoso. Este concepto, cuando se aplica a las interacciones humanas, tiene una potencia única. Preservación de la identidad propia. En un mundo donde el exceso de información se ha vuelto la norma, ocultar ciertos aspectos de tu vida sirve como un recordatorio de tu singular individualidad. Compartir en exceso a veces puede llevar a malentendidos y crear escenarios en la mente de los demás que no son representativos precisos de quién eres. Creación de profundidad.
Al igual que un iceberg muestra solo una fracción de sí mismo sobre el agua, permitir solo un vistazo de tu persona completa puede hacer que las interacciones sean más profundas. Las personas querrán conocerte más para comprender las profundidades que ofreces. Fortalecimiento de los vínculos. Al revelar lentamente aspectos de ti mismo con el tiempo, no estás jugando, estás construyendo anticipación. La profundidad hace que el proceso de conocerte sea más memorable y apreciado. Protección contra juicios superficiales. En la era de la gratificación instantánea y la atención efímera, es fácil que alguien juzgue rápidamente en función de fragmentos de información. Al ser misterioso, te aseguras de que las personas que permanecen para conocerte estén realmente interesadas en quién eres. En resumen, mientras iniciar la comunicación es una muestra de interés y conexión, es fundamental asegurarse de que sea una calle de dos direcciones. Las relaciones se basan en el respeto mutuo y la comprensión. 4. Establecimiento de límites. Establecer límites personales es esencial. Decir no cuando sea necesario y asegurarse de que los demás comprendan y respeten tus límites. Recuerda que no es egoísta priorizar tu bienestar, es esencial. Crecimiento continuo. Esfuérzate siempre por ser la mejor versión de ti mismo. Como dijo el renombrado filósofo Séneca, mientras vivas, sigue aprendiendo a vivir. Esto implica invertir en el crecimiento personal, aprender nuevas habilidades y ampliar tus horizontes. Al valorarte a ti mismo, creas una atmósfera de autorrespeto que otros pueden percibir, y esto establece un estándar para cómo deben tratarte. Tu relación contigo mismo establece el tono para todas las demás relaciones que tengas. Cuando das importancia a tu autoestima, los demás seguirán el ejemplo. 5. Priorización del autocuidado. Abrazar tu valía interna. La base del auténtico respeto propio radica en atender tus necesidades y proteger tu bienestar mental, emocional y físico. Establecimiento de límites saludables. No se trata de mantener a las personas alejadas, sino de proteger tu bienestar mental, emocional y físico. Los límites son un puente entre tus necesidades y el mundo externo, garantizando que no te disperses demasiado. En conclusión, antes de buscar reconocimiento y amor del mundo, asegúrate de dártelo a ti mismo primero. 6. Independencia de mente y corazón. No hacer de alguien tu universo. En nuestra búsqueda de amor, validación o reconocimiento, es fácil darlo todo. Sin embargo, es crucial tener intereses, pasatiempos o pasiones fuera de cualquier relación. Esto no solo te brinda un sentido de propósito, sino que también te hace más intrigante. Mantenimiento de la individualidad. Aunque compartir la vida con alguien es hermoso, es crucial mantener tu individualidad. Como dijo Séneca, la libertad es el único objetivo digno en la vida. Aprecia tus relaciones, pero recuerda apreciar también tu independencia. 7. El arte de la reciprocidad. Reequilibrio de la dinámica de comunicación. Toda relación duradera, ya sea de amistad o amorosa, prospera en un delicado equilibrio de dar y recibir. Si las escalas se inclinan demasiado hacia un lado, pueden surgir sentimientos de desigualdad. Restablecimiento de la conexión. Esto no se trata de jugar, sino de esfuerzos genuinos para restaurar la reciprocidad en la relación. Si la otra persona se preocupa y nota el cambio en la dinámica de la relación, es una forma de restablecer la conexión. Asegúrate de que sea una calle de dos direcciones. Las relaciones se construyen sobre el respeto mutuo y la comprensión. 8. Cultivar la dicha interior. Convertirte en el arquitecto de tu propia felicidad. A menudo relacionamos nuestra felicidad con factores externos, como personas, posesiones materiales o circunstancias específicas. Sin embargo, el secreto de una alegría verdadera y duradera radica en encontrar la alegría en la simplicidad.
Desconexión de la validación externa. En sus meditaciones, Marco Aurelio nos recuerda que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Si bien es natural buscar la felicidad en el mundo que nos rodea, la alegría más auténtica y duradera es aquella que cultivamos dentro de nosotros. 9. El poder de la partida. Reconocer cuando es hora de seguir adelante. A lo largo de la historia, sabios, poetas y filósofos han enfatizado el poder transformador de dejar ir. A veces, las acciones o relaciones en las que te sientes infravalorado pueden llevar al agotamiento emocional. Espero sinceramente que este video haya despertado un cambio en tus pensamientos, alentando una inmersión más profunda en tu universo interior, tus pensamientos y emociones. Espero que estas pautas hayan sido inspiradoras y te hayan dado una mayor comprensión de cómo valorarte a ti mismo y cómo establecer relaciones significativas con los demás. Desde lo más profundo de mi corazón, te agradezco por estar aquí. No olvides suscribirte y formar parte de nuestra creciente comunidad. Hasta la próxima vez, recuerda brillar con tu luz y que tu viaje esté lleno de amor, sabiduría y descubrimientos profundos. Si te gustó nuestro video, dale like y comenta para que YouTube sepa que este tipo de videos le ayudan a personas como tú, y podamos seguir creando más videos similares en el futuro. Hasta la próxima.